Buenas noches. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición de los proyectos, me toca en esta oportunidad darles a conocer el proyecto de investigación SINSIN titulado Estudio del lenguaje de programación como herramientas para desarrollo de programas, ¿no? Están los responsables y los colaboradores. Ya. En la actualidad existe una diversidad de lenguajes de programación, ¿no? Ya. Es un poco difícil que los estudiantes o las personas interesadas en este tema puedan llegar a dominarlo, ¿no? Pero conociendo uno o más es posible su aprendizaje, quizá autodidactamente, ¿no? ¿Qué nos permiten realizar los lenguajes de programación? Básicamente, desarrollar nuevo software, ¿no? Nuevos sistemas operativos, ¿no? Otras aplicaciones, desarrollos de aplicaciones web, o utilizar para la enseñanza, ¿no?, de aquellos interesados en este campo. Y realizar, lógicamente, otros procesos, ¿no? Problema, el desconocimiento de la gran variedad de programas que existen, ¿no? No estar familiarizados en esta situación actual, en este mundo cambiante, ¿no? Conocer un solo lenguaje de programación en estos tiempos es de ventaja, mucho más todavía para los estudiantes que estudian sistemas, ¿no? Los estudiantes que estudian sistemas, pues, tienen que adecuarse rápidamente a los cambios, ¿no? Los constantes avances de la tecnología, ¿no?, hace que los interesados se mantengan, pues, actualizados, ¿no?, para poder enfrentar. Entonces, el objetivo del estudio es dar a conocer a la comunidad interesada los diversos lenguajes que existen, ¿ya?, y facilitar su aprendizaje, ¿no? Una definición así rápidamente, no siempre hablamos de programas. Un programa podríamos enunciarlo como un conjunto de instrucciones que permita resolver un determinado problema, ¿no? ¿Y quién ejecuta esto? ¿O quién elabora el elemento pensante, en este caso? La persona que va a programar, pero para ello utiliza un lenguaje de programación. El lenguaje de programación podría compararse como un idioma, ¿no? En el mundo existen muchos idiomas, ¿no? Igual, cuando yo quiero desarrollar un software, existe una diversidad de lenguajes y cada cual tiene su propia regla, su propia sintaxis, ¿no? Entonces, ellos nos va a permitir, pues, desarrollar los programas, ¿no? Una clasificación de los lenguajes, básicamente podemos hablar de estos tres: lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel y de alto nivel, ¿no? El primero solo es entendible por el computador, ¿no? Eso es lo que entiende. En cambio, el segundo ya son realizados por el programador, ¿no? Pero el lenguaje de alto nivel es mucho más sencillo para la persona que está programando, porque las palabras se asemejan ya al lenguaje humano, ¿no? Por lo tanto, para yo procesar el programa que he desarrollado, yo necesito, ¿no?, estos dos programas auxiliares, dependiendo del lenguaje, que puede requerir de un intérprete o un compilador, cuya misión es traducir el programa, pues, al lenguaje máquina o al lenguaje que entiende el computador. Los interesados, los estudiantes, básicamente estamos hablando de ingeniería de sistemas, deben conocer, pues, cuál ha sido la evolución de los lenguajes, ¿no? Porque su campo de acción de los estudiantes de sistemas, futuros profesionales de sistemas,
tiene que conocer cómo ha ido el progreso de los lenguajes de programación, ¿no? ¿Ya? Y en base a ello ver las influencias, ¿no?, sobre el diseño de los equipos y los futuros lenguajes que puedan aparecer. ¿Ya? Este es un pequeño esquema de cómo ha ido el progreso de los lenguajes de programación. En algún momento, cuando yo era estudiante, llevaba este lenguaje, ¿no?, Fortran, ¿no? Y a partir de ahí muchos lenguajes han ido apareciendo, ¿no? Acá en nuestra facultad, en este momento, nosotros enseñamos el C++, ¿no? ¿Verdad? Pero hay una diversidad de lenguajes, ¿no? Y fíjense una cosa, ¿no?, que el lenguaje Fortran, si bien es cierto, es un lenguaje muy antiguo, pero todavía sigue, ¿no? Sigue actualmente vigente. Pero en cambio el lenguaje Pascal ya un poco que se quedó, ¿no? Y a partir de esos lenguajes han aparecido nuevos, bueno, que en este momento está tomando fuerza el lenguaje Python, el Java, el C# y el Ruby, ¿no? Y lógicamente si queremos estudiar a fondo estos lenguajes es un tema interesante de abordar, ¿no? Tenemos la lista de los creadores de los lenguajes. La gran mayoría ha sido americanos, ¿no? De Fortran, John Backus, ¿no?, en el año 1956, básicamente estaba enfocado para solucionar problemas científicos, ¿no? El 59, el COBOL, ¿no? Me acuerdo, cuando nosotros acá en la facultad, cuando se creó nuestro curso de extensión universitaria, y eran pioneros dictando estos cursos, ¿no? El COBOL, porque todo el mundo estudiaba COBOL para solucionar problemas de la empresa, ¿no? En esos tiempos todavía no tenía mucho avance los lenguajes actuales que existen, ¿no? Entonces la gente se ponía a estudiar COBOL. Ella es una americana, es un almirante, ¿no?, que ha trabajado en ese campo y además se ha especializado en el campo de la computación, ¿no? Otro lenguaje que se estudió muy bien fue el BASIC, ¿no?, que actualmente tiene su vigencia con los lenguajes visuales, ¿no? El Visual Basic. El lenguaje C, ¿no?, otro lenguaje de programación. Y la versión optimizada, si quiere llamar así, ya es el lenguaje C++, ¿no?, cuyo inventor es Dennis Rich, ¿no? ¿Ya? El Pascal, como le digo, también fue un lenguaje muy utilizado y me parece que en algunas instituciones todavía lo utiliza para la parte académica, ¿no? Y la estructura de la gran mayoría de los lenguajes de programación, señores, es la misma, ¿no?, salvo que cambien de repente algunas palabras reservadas, pero en esencia, si yo conozco un lenguaje, definitivamente pues podemos aprender rápidamente. Otro lenguaje, C#, un danés, el lenguaje Java, inventado por un canadiense, ¿ya? Quizá este es el lenguaje actualmente que se utiliza con mayor fuerza, ¿no? Y es porque en la mayoría de los dispositivos está corriendo este lenguaje, ¿no? El lenguaje Python, ¿ya?, un lenguaje interpretado, muy sencillo, quizá mucho más sencillo de implementar que el lenguaje C, ¿no? Otro lenguaje, el lenguaje Ruby, ¿ya?,
En este caso el inventor fue un japonés. ¿Ya? Son algunos de los lenguajes que he mencionado, señores. Hay una diversidad de lenguajes, ¿no? ¿Ya? Para yo desarrollar programas, yo necesito utilizar un software, ¿no? En este caso es un entorno de desarrollo de aplicaciones, ¿ya? Entonces existe una gran variedad de entornos de desarrollo que voy a pasar a mencionar, ¿ya? Donde en este entorno de desarrollo generalmente ya viene pues todo el programa, el editor de texto, el compilador y el depurador para yo probar el programa, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es el Eclipse, ¿ya? En esta podemos escribir programas en Java, en C++, en C#, en todos los lenguajes que contempla, ¿no? Este es un ejemplo que he descrito usando Java. Es un ejemplo sencillo, señores, para efectos de explicación. Ya, por ejemplo, para la solución de una ecuación cuadrática, sus raíces, ¿no? Entonces, y cada uno que está inserto son palabras reservadas y cuál es la instrucción. Este es lo que tiene que elaborar el programador, ¿no? El que está diseñando el algoritmo. ¿Cuál es la secuencia que debe ejecutarse el programa, ¿no? Para finalmente yo obtener el resultado, ¿sí? En este caso, un programa escrito en Java que has hecho en Eclipse, el resultado para estos datos es el que se muestra. Otro entorno de desarrollo, el DevC++, que acá en la facultad la utilizamos en el primer curso. El mismo problema descrito anteriormente, pero usando lenguaje C. Pueden ver que algunas palabras cambian, porque es propio del lenguaje de programación, ¿sí? Finalmente, el resultado, ¿no? Otro entorno de desarrollo es el CodeBlock, que también la utilizamos acá en la facultad, ¿no? En este caso, el mismo problema, pero usando lenguaje C++, ¿ya? Todas instrucciones del lenguaje C++. Entonces, si comparamos la instrucción para escribir, acá es code, en el anterior, en el lenguaje, es print, ¿no? Entonces, de repente es un poquito más tedioso escribir en lenguaje C, ¿no? Pero en C++ es mucho más sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y la respectiva salida. Otro entorno de desarrollo es el el Fortran, el Force, ¿no? El mismo problema que se ha descrito, pero ahora programando en Fortran, ¿ya? O sea, cada uno tiene su formato sintaxis, ¿no? Y al final botamos el mismo resultado, ¿ya? El Python, el entorno de desarrollo del Python, eso lo podemos bajar de la página de Python, ¿ya? ¿Ya? La particularidad de Python es que en comparación con el lenguaje C++ o otros lenguajes, en Python las variables se comportan dinámicamente, quiere decir que no necesito declarar, no necesito informar o sea, la variable conforme avanza el programa va cambiando, no puede tomar distintos datos, ¿ya? Y tienen la salida, ¿no? Otro entorno de desarrollo que es el PyCharm. PyCharm también nos permite escribir programas en Python, en C++, ¿no? Este sería el entorno de desarrollo para, por ejemplo, programar en C#, ¿no? El Visual Studio. El mismo ejemplo que se describió anteriormente, pero usando Visual Studio.
pero programando en C#. Pueden observar que las instrucciones van cambiando, ¿no? Las palabras reservadas, ¿no? Pero se está observando, por ejemplo, acá una función particular que es para extraer la raíz cuadrada, ¿no? En la gran mayoría tiene ese mismo nombre, ¿no? Y el resultado. El Sublime Text es un editor, señores, para escribir, por ejemplo, un programa en Python o puede ser en Ruby o en otros lenguajes, ¿ya? En este caso, este entorno de desarrollo se ha utilizado para describir el ejemplo de la evaluación de raíz de ecuación de segundo grado, ¿ya? Igual el Ruby también tiene la particularidad de que las variables que voy utilizando no declaro. Se tiene una ventaja, ¿no? Y los resultados, ¿no? El ranking de los 16 lenguajes, solo he tomado 16 lenguajes, señores, existen mucho más. Fíjense, en primer lugar, en el año 2000, el primer lugar ocupaba en el 2014 el C, ¿no? ¿Ya? Y ahora en el 2015 está el Java, ¿no? El curso que nosotros dictamos acá en la facultad, en los cursos de los primeros ciclos, está en el tercer lugar, ¿no? Y por ahí en el cuarto lugar o en el quinto lugar está Python, ¿no? Está cercano. Entonces, nuestros estudiantes de acá de la facultad o de otras especialidades presentes acá de otras facultades, perdón, ¿no? Pueden aprender, pues, teniendo conocimiento de un lenguaje, autodidactamente pueden aprender el resto, ¿ya? Entonces, ¿y cuál utilizar? Eso ya dependerá, pues, de qué proyecto quieren desarrollar, ¿no? Lógicamente yo no me voy a poner a hacer un sistema de gestión usando C++, pues es cosa de locos, ¿no? Para eso existen lenguajes de cuarta generación que prácticamente todo está hecho, ¿no? Generalmente los lenguajes de programación es para diseñar nuevos software de base, ¿no? O sea, nuevos sistemas operativos, ¿no? O manipular, trabajar directamente con la arquitectura del computador, ¿no? Gráficamente, según esta web, ¿ya? Cómo se han comportado los lenguajes de programación. Las conclusiones que podemos llegar de esta investigación teórica, señores, es que tener un lenguaje de programación nos permite comprender cómo se desarrolla una aplicación, ¿ya? El estudiante interesado en esta tecnología podrá aprender autodidactamente, conociendo lógicamente un lenguaje, ¿no? ¿Podrá aplicar un estudiante que no conozca nada de lenguaje y aprender? Sí, pero va a ser de repente un poquito más dificultoso, o sea, llevar más tiempo, ¿no? Pero un estudiante que ya tiene su conocimiento de su curso básico de programación va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque la estructura prácticamente es la misma, lo que va cambiando es las palabras reservadas del lenguaje, ¿no? Conocer más de un lenguaje de programación nos hace más competitivos en el mercado. Definitivamente los estudiantes de sistemas pues no pueden conformarse con tener un conocimiento de un solo lenguaje, ¿no? Ellos como especialistas tienen que conocer mucho más, ¿no? Y no solamente sistemas, sino ustedes como ingenieros industriales también tienen que conocer, ¿no? Porque una vez que finalizan su carrera, van a chocar con profesionales de área de sistemas. Entonces tienen que tener la capacidad de hablar el mismo lenguaje, ¿no? Cuando van a desarrollar algún proyecto. O cuando ustedes, como gerentes de alguna compañía, tienen que solicitar algo, tienen que saber, ¿no?
sí se puede hacer las cosas. Recomendaciones: incentivar a los estudiantes interesados en mantener actualizados los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad, ¿no? Con la práctica podemos afianzar mucho más el aprendizaje, ¿no? El conocimiento de un solo lenguaje en estos tiempos, lógicamente, es una desventaja, ¿ya? Eso es a grandes rasgos que quería presentarles de este proyecto, básicamente teórico, señores, pero espero que les sea de su interés. Muchas gracias.